Hola, ¿qué tal a todas y todos los asistentes a este curso? Yo soy Fernanda González, soy infectóloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las actualidades en diagnóstico y tratamiento de criptococosis en Latinoamérica. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Y para entrar en el tema, pues hay que recordar que las levaduras del género Cryptococcus pueden llegar a causar una variedad de presentaciones clínicas que fundamentalmente va a depender del estado de inmunidad del huésped, lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Y es muy importante porque en esta última lista prioritaria de patógenos fúngicos que publicó la Organización Mundial de la Salud en el 2022, pues criptococo es el patógeno que lidera en importancia. Y esto tiene que ver con la gran incidencia que tiene, con la gran carga de enfermedad que representa, con la mortalidad asociada y con la dificultad que vamos a presentar para tener acceso a diagnóstico y tratamiento. Todo esto es lo que hace que criptococo sea el patógeno dominante en esta lista de prioridad. Y criptococo se ha reconocido con esta importancia, particularmente desde el surgimiento de la pandemia de VIH, porque esta vamos a ver que va a ser la población más vulnerable a desarrollar este tipo de infecciones cuando estamos en un estadio avanzado, que esto se considera a partir de los 200 CD4. Criptococo es causa de cerca del 20% de las muertes en esta población y es una de las tres principales causas de infecciones oportunistas en esta población. Y desafortunadamente, hasta el 25% de las muertes por criptococosis se relacionan directamente con un retraso en el diagnóstico y dificultades en el acceso al tratamiento. En esta laminilla que ven aquí se muestra la incidencia por año en las diferentes regiones del mundo de enfermedad por criptococo. Como pueden ver, son cerca de 180,000 casos, de los cuales la gran mayoría son casos de meningitis por criptococo y un número considerable de muertes. Ahora, de aquí resalta que de la misma manera que la pandemia de VIH, pues la principal carga de casos de criptococosis va a estar también en los países de África subsahariana, en la región de Asia y Pacífico. Y aunque Latinoamérica tiene números menores, esto en gran medida se debe al subregistro por la falta de acceso al diagnóstico, pero sabemos que esto es muy relevante en nuestros países. Ahora, la clasificación de criptococo ha cambiado de manera muy importante en las últimas décadas y es importante reconocer cuál es la clasificación actual. Previamente se consideraba que existían solo dos especies de criptococo patógenos, Neoformans y Gatti. Posteriormente, cuando se describieron los serotipos, se vieron que había cuatro serotipos diferentes, aunque a veces criptococo hace hibridaciones entre ellos y esto hace que aparezcan nuevos serotipos. Sin embargo, la clasificación actual, la cual está basada en taxonomía molecular, es decir, en secuenciación de todas estas previas serotipos o especies, pues reconoce que hay al menos 7 especies diferentes de criptococos patógenos que pueden llegar a causar enfermedad en el humano. Esto es lo mismo que los genotipos, o sea, estos nombres de las especies vienen de los genotipos por taxonomía molecular. Y si bien muchos de los laboratorios clínicos clásicos no vamos a poder llegar a este grado de distinción, sí que es importante reconocer que hay diferencias entre ellos porque van a expresar diferentes mecanismos de patogenicidad, van a estar distribuidos de manera desigual a nivel mundial, como es, por ejemplo, el caso de Cryptococcus gatti, que sabemos que en Australia, en Nueva Zelanda, en Norteamérica, hacia Columbia Británica, hay brotes y surgimiento de esta especie de criptococo, pero también porque estas diferentes especies tienen distintos patrones de susceptibilidad antifúngicos. Entonces, es importante reconocer que existen y conforme avanzan los métodos de diagnóstico, pues vamos a poder llegar a tener una mayor precisión. Ahora vamos a hablar de eso más adelante. En cuanto a la patogénesis, criptococo es un hongo que está en el medio ambiente, en donde hay material vegetal en descomposición y particularmente en las heces de las aves que tienen cierto contenido de nitrógeno que favorece el crecimiento de estos hongos. Criptococo causa enfermedades en varios animales y nosotros lo vamos a adquirir de manera fundamental por la inhalación de esporas del medio ambiente.
La primoinfección va a ocurrir a nivel pulmonar y aquí dependiendo del estado de la inmunidad celular, se va a controlar de manera local cuando la inmunidad celular es eficiente, pero va a cursar con diseminación hematógena, particularmente hacia el sistema nervioso central, cuando esta inmunidad celular es deficiente, que es lo que vamos a ver. Ahora, el comportamiento es muy parecido a la tuberculosis en el sentido de que la gran mayoría de las infecciones que vemos en personas inmunosuprimidas van a ser una reactivación de una infección que quedó latente, por ejemplo, en estos focos pulmonares, cuando viene un episodio de inmunosupresión. Dentro de los componentes de las levaduras de criptococo, lo esencial en cuanto a su patogenicidad es la cápsula de polisacáridos que envuelve a las levaduras. Este es su principal mecanismo de virulencia, pero también es lo que le permite evadir a la respuesta inmune. También le permite evitar el ser destruido dentro de los fagocitos una vez que ya alcanza este sitio. Pero también la cápsula va a tener un papel muy importante como inmunomodulador, es decir, va a suprimir la producción de las citocinas proinflamatorias y en cambio va a incrementar la producción de aquellas que tienen una función antiinflamatoria y esto es lo que le va a permitir estar en sitios como el sistema nervioso central sin ser detectado por el sistema inmune. Ahora, dentro de los componentes de la cápsula de criptococo, esto es muy importante porque son los blancos que vamos a poder detectar a partir de las pruebas diagnósticas. Entonces, vemos que lo principal es esta sustancia que se llama glucuronoxilo manano. Eso es lo que vamos a detectar con los antígenos en el laboratorio. Aunque también hay un componente importante de beta de glucano, esto nos habla de que también es un biomarcador útil y otras, por ejemplo, la melanina, que es un factor de virulencia que le permite también escapar al sistema inmune. Entonces, estos componentes de la cápsula son fundamentales para el curso de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo, pues muchos son defectos de la inmunidad adquirida. El principal ya dijimos que son las enfermedades avanzadas por VIH, pero también vamos a ver casos de manera importante en gente con trasplante de órgano sólido, en personas con hepatopatías descompensadas, en gente que recibe corticosteroides por una diversidad de indicaciones o algunos otros anticuerpos monoclonales. Pero también hay defectos de la inmunidad innata, que si bien son menos frecuentes, por ejemplo, la enfermedad crónica granulomatosa es importante, cuando hay anticuerpos contra interferón o deficiencias en deficiencia de GATA2, que son factores nucleares que tienen que ver con el desarrollo de múltiples linajes de células inmunitarias. Y, por ejemplo, algo reciente son los anticuerpos contra el factor estimulante de colonias de granulocitos. Esto es algo que recientemente se describió y, por ejemplo, de reportes grandes en Estados Unidos de gente que le dio criptococosis meningia y que eran aparentemente sanos, cuando se estudió el perfil inmunitario, pues no se dieron cuenta que en realidad era gente que tenía este tipo de defectos que no han sido completamente explorados, pero que no eran verdaderos inmunocompetentes. Esto es algo emergente. Dentro de las manifestaciones clínicas dijimos que la primera parada del criptococo es el pulmón y en este sitio va a causar una neumonía atípica. Esta es la forma de presentación más frecuente en inmunosuprimidos que no tienen VIH y lo vamos a observar como nódulos, micronódulos, cavitaciones, derrame pleural. Esto es lo más frecuente, aunque puede dar cualquier tipo de imagen en los estudios, por ejemplo, como estas tomografías. Después, cuando no se controla en la primoinfección, podemos encontrar criptococcemia. Esto quiere decir que hay cultivos de sangre donde desarrolla criptococo y enfermedad diseminada, que es cuando hay más de dos sitios no contiguos en donde se presenta criptococo. Uno de ellos, de los más frecuentes, es la piel y aquí podemos encontrar una gran diversidad de lesiones, lesiones que se parecen a los moluscos contagiosos o lesiones que parecen infecciones de tejidos blandos. Criptococo puede producir todo eso cuando es por vía hematógena. Y en ocasiones, criptococo también se puede inocular de manera directa en la piel y ocasionar pues una gran cantidad de manifestaciones. Otros sitios que se pueden afectar por vía hematógena, por ejemplo, los ojos, los huesos largos y la próstata.
Otro estadio de la enfermedad muy importante es el estadio de antigenemia criptocócica. Esto es importante porque lo que quiere decir es que detectamos el antígeno en la sangre. Y esto puede traducir muchas cosas. Esto puede ser desde una infección previa, que ya está resuelta, pero que quedó la huella a nivel del antígeno en la sangre. Puede ser una infección muy temprana que apenas va a evolucionar hacia meningitis. O puede ser ya el marcador de una infección meningia establecida. Esto es algo que se describió a partir del uso más diseminado de los antígenos, que ahora vamos a ver más adelante, que permiten hacer un diagnóstico más temprano. Pero lo que quiere decir esta diapositiva es que, dado que la persona que tiene un antígeno positivo en sangre puede ser desde algo asintomático que con la pura reconstitución inmune de los antirretrovirales se puede eliminar, hasta que puede ser también sinónimo de alguien que ya tiene meningitis por criptococo. Y entonces, cuando detectamos a los antígenos, lo que necesitamos hacer es una evaluación muy cuidadosa de la presencia de síntomas del sistema nervioso central y definitivamente hacer una punción lumbar. Por ejemplo, las personas que no tienen todavía criptococosis meningia, pero tienen antígenos positivos, pues la totalidad lo va a desarrollar en el transcurso del siguiente año. Y algo que es útil para predecir quiénes tienen más riesgo son las titulaciones de estos antígenos. A mayor titulación, mayor será el riesgo de desarrollar criptococosis meningia y por lo tanto mayor será el riesgo de mortalidad. Entonces, cuando tenemos personas con títulos altos, pues esto es un sinónimo de meningitis y debemos actuar como tal. Ahora, cuando ya estamos en el estadio de meningoencefalitis, quedamos que esta es la manera más frecuente en la que se presenta en personas que viven con VIH, aunque también es la tercera infección más frecuente en personas que tienen trasplante de órgano sólido. Y esto se va a manifestar como algo subagudo, es decir, a lo largo de varias semanas aparece fiebre, rigidez de nuca, datos de hipertensión intracraneal, alteraciones de los nervios craneales. Y es muy importante reconocer que criptococo tiene un tropismo muy especial hacia los plexos subaracnoideos. Si recuerdan, esas cápsulas de polisacáridos que son mucoides se van a adherir a los plexos subaracnoideos y si se acuerdan, ahí es donde se lleva a cabo toda la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y en consecuencia eso es lo que provoca la hipertensión intracraneal tan marcada que vemos en estos pacientes. Por otro lado, también puede haber la presencia de lesiones que se llaman criptococomas, que suelen aparecer hacia los ganglios basales, como ven en estas resonancias, y eso también puede comprimir los ventrículos y contribuir a la hipertensión intracraneal. Es una infección que tiene un altísimo riesgo de dejar secuelas neurológicas, pero sobre todo que tiene una muy elevada mortalidad, sobre todo en las regiones como Latinoamérica, donde no hay un acceso total al diagnóstico y al tratamiento. En nuestra región seguimos encontrando mortalidades muy elevadas en comparación con lo que se ve en otros sitios, donde pueda bajar hasta cerca del 18% más o menos. Ahora, el diagnóstico, pues en primer lugar tenemos a los métodos tradicionales. Cuando recibimos en el laboratorio líquidos para hacer examen directo, lo tradicional es la tinción de tinta china. Esto se ve como en esta diapositiva, la cápsula es hidrofóbica, entonces repele a la tinta china y nos permite ver a la levadura. El problema es que esta es una prueba poco sensible que ha sido sustituida ya por los antígenos. Tenemos también los cultivos, que esto es la piedra angular para hacer sobre todo pruebas de susceptibilidad a los antifúngicos. El problema de los cultivos es que se requiere de un inóculo importante y que se va a tardar un par de semanas en arrojar un resultado positivo. Entonces, esto también ha sido suplantado por los antígenos que rápidamente pueden dar el diagnóstico. Ahora, existen varios tipos de agares que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial de las especies de criptococo. Por ejemplo, el clásico agar en semilla de girasol, que contiene un extracto de estas semillas, hace que las levaduras patógenas, o sea, la variedad Neoformans y Gatti, se pinten de negro porque producen melanina. Entonces, un agar diferencial para las cepas patógenas de criptococo. Y en el caso de Cryptococcus gatti se cuenta con este agar especial, que es el agar canavanina, en donde por la presencia de una enzima que utiliza glicina de este medio, Cryptococcus gatti se va a pintar de azul. Estos agares tienen utilidad cuando no se tiene acceso a las nuevas generaciones de métodos automatizados que por espectrometría de masas ya me puede dar como tal
la tipificación de criptococos, si es Neoformans, si es Gatti, e incluso de algunos genotipos. Esto ya se puede hacer por las plataformas de Malditov, pero cuando no las tenemos accesibles, entonces es que seguimos utilizando los agares clásicos y diferenciales. Cuando tenemos biopsias, pues hay el análisis histopatológico nos puede llegar a dar el diagnóstico etiológico y lo que vamos a ver es a las clásicas levaduras de base angosta, que son pequeñas y ovaladas. La primera tinción que ven es una tinción argéntica, es una tinción de Grocott, en donde la levadura se pinta de negro, pero en ocasiones puede confundirse por el tamaño y por la imagen, por ejemplo, con histoplasma. Entonces, por ejemplo, en estos casos es muy útil hacer la tinción de musicarmina, que es la segunda que ven, en donde la cápsula se va a pintar de color rosado, y esto es algo que histoplasma no lo tiene, entonces es una tinción muy útil. Y por último, la tinción de Fontana-Masson, en donde se van a pintar de negro por la presencia de melanina en la pared del criptococo. Entonces, el análisis histopatológico también es fundamental cuando tenemos biopsias tisulares de los órganos afectados por criptococo. Y finalmente, los métodos de antígenos pues han revolucionado completamente el diagnóstico. Los primeros que aparecieron eran basados en aglutinación de látex. Estos antígenos son altamente sensibles. El problema, la limitante es que se tardaban varias horas en arrojar resultados y que se requería de una infraestructura considerable de laboratorio para poder mantenerlos reactivos. Entonces, esa es la principal ventaja que tienen las nuevas generaciones de antígenos. En la actualidad utilizamos plataformas de inmunoensayo de flujo lateral. Estas existen varias marcas. Una de las que está más difundidas y a muy bajo costo es la primera que ven aquí en esta línea. Y la principal utilidad es que el diagnóstico es muy rápido. En 10 minutos podemos tener ya un resultado y que no se necesita de toda esta infraestructura que muchas veces los países que tienen la mayor carga de criptococo no tienen un laboratorio con electricidad o refrigeración. Entonces, esto permite que realmente el diagnóstico se pueda hacer en la cama del paciente y además con una sensibilidad que incluso es mayor a las previas pruebas de aglutinación por látex. Entonces, de manera definitiva, el diagnóstico de elección está en hacer estas pruebas de flujo lateral. Estas pruebas nos arrojan resultados cualitativos, pero también nos pueden dar la titulación, y esto es algo que es un factor pronóstico. Y estas pruebas las podemos hacer en la sangre, en las diferentes componentes, o en el líquido cefalorraquídeo. Dentro de las limitaciones que tienen estos antígenos, una de ellas es el efecto post-zona. Esto quiere decir cuando hay tanta cantidad de antígenos que puede dar un falso negativo. Entonces, por eso cuando hay mucha sospecha, lo que hacemos en los laboratorios es diluir la muestra para verificar que no se trata de este efecto. Y la otra limitante es que estas pruebas no son útiles para el seguimiento del paciente, es decir, no tiene ninguna utilidad el medir de manera seriada el antígeno, ya sea en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, porque no va a variar dependiendo del resultado, perdón, dependiendo del tiempo de tratamiento. Entonces, no son pruebas que nos permitan hacer seguimiento. Sobre estas pruebas también se han estudiado en otros líquidos corporales, por ejemplo, en la orina se ha visto que puede llegar a detectar casos de criptococosis meningia. El problema es que es una sensibilidad mucho menor y que no tiene la validación ni la autorización para este uso. Y en sangre capilar también se puede hacer, también tiene una alta sensibilidad, pero aquí hay un paso adicional de diluciones que se tiene que hacer y tampoco se tiene la autorización específica para este fluido, aunque son cosas que pueden acercar el diagnóstico a la cama del paciente. Como podemos ver en este diagrama, pues realmente la totalidad prácticamente de los diagnósticos se pueden hacer si utilizamos el antígeno de flujo lateral. No se van a escapar ninguno de los diagnósticos que veríamos por cultivo, por tinciones o por las formulaciones previas de antígenos. Entonces, el método de elección. Ahora, estos antígenos, pues precisamente han permitido el que se estén implementando estrategias de tamizaje con el screening con estos antígenos de flujo lateral.
De hecho, desde el 2011, la OMS recomienda que se debe hacer el tamizaje a todas las personas que viven con VIH y menos de 100 CD4. En la actualidad ya es hasta 200. Y esto es gracias a la accesibilidad de estas pruebas. Aquí les muestro un ejemplo de la implementación de esta técnica en un país de Latinoamérica. En Paraguay, lo que se hace es que esto va a la par, se implementa el diagnóstico rápido tanto de criptococo como de tuberculosis e histoplasmosis mediante pruebas rápidas. Entonces, lo que hicieron los investigadores aquí fue en personas con VIH avanzado hacer todas estas pruebas y lo que se dieron cuenta es que pues hasta el 33% de todas esas personas tenían alguna infección oportunista. La segunda en importancia fue criptococosis, hasta en el 11% de todos esos pacientes, y como pueden ver, sobre todo, esto ocurrió en menos de 200 CD4. Ahora, de los pacientes que tuvieron el antígeno de criptococo positivo, el 60% tenía meningitis y recibió tratamiento, pero el 40% eran asintomáticos que recibieron también el tratamiento anticipado y con ello se evita que se progrese a meningitis. Este es un ejemplo de algo que ya debería ser una realidad y que debería estar en todas las políticas nacionales de Latinoamérica, pero que falta mucho llevar el acceso de las tres pruebas en su totalidad. ¿Qué pasa con la resistencia? Bueno, en el caso de criptococo es muy poco frecuente que se vea resistencia a anfotericina. Es poco frecuente también cuando la flucitocina se usa combinada. Si se usa como monoterapia, sí que podría haber cepas resistentes. Y lo que sí es que hay varios reportes de muchos países, incluidos Latinoamérica, Brasil, Colombia, en donde se ha reportado un surgimiento de la resistencia a fluconazol en criptococo. Y esto tiene que ver sobre todo por el uso agricultural como fungicidas ambientales que se van seleccionando cepas resistentes. Ahora, el problema es que todavía no es una recomendación de rutina el que se haga las pruebas de susceptibilidad. Incluso no hay puntos de corte establecidos que definan qué es susceptible y qué es resistente. Hay puntos de corte epidemiológicos que permiten diferenciar aquellas cepas que potencialmente pueden ser resistentes. Pero esto no es una realidad en la rutina. Esto es algo que se tiene que seguir haciendo vigilancia y sobre todo en alguien que falla el tratamiento y que hay un incremento de la concentración inhibitoria mínima. Ahí es donde se debería postular, pero definitivamente es algo que puede surgir en los siguientes años. Y finalmente con el tratamiento, pues aquí el principal problema es que en nuestra región no tenemos el acceso suficiente a los tratamientos de elección. Aquí lo pueden ver en este reporte del 2016 como el 40% de la población a nivel mundial no tiene acceso a flucitocina, que es una parte del tratamiento de elección, y esto muy importante en Latinoamérica. Y algo muy similar sucede con anfotericina. Aquí lo que pueden ver es el consumo de anfotericina en las diferentes formulaciones y si bien en los países de altos ingresos hay un acceso fácil a las formulaciones liposomales, esto no es el caso de los países de medianos y de bajos ingresos, como son la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. Esto tiene que ver con el precio. El problema es que el precio se establece de manera desigual, es algo que puede ser muy variable y que puede llevar a que vean, por ejemplo, lo que cuesta una ámpula en Turquía, definitivamente no es lo que cuesta en Brasil y esto limita el acceso de manera muy importante a la formulación de patente. Por otro lado, hay algunos genéricos, pero la minoría tiene la aprobación por FDA para su uso, y esto tiene que ver con la dificultad de preparar estos fármacos dentro de los liposomas. Y esto resulta entonces en que en la mayoría de nuestros países seguimos utilizando anfotericina de oxicolato, la cual conlleva con una gran carga de efectos adversos y que necesita el paciente quedarse hospitalizado para monitoreo. Entonces, esta es la principal dificultad. Teniendo esto en mente, los esquemas de elección en la actualidad se dividen dependiendo a qué tengo acceso en mi país. Lo que sí se conoce es que la recomendación estándar sigue siendo 2 semanas de inducción con combinación de antifúngicos hasta que se logra la esterilización del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa si hay un criptococo Gatti o si hay criptococomas? Pues aquí se tiene que alargar esta fase de inducción. Y la otro pilar del tratamiento es que el esquema considerado de primera línea es la combinación de anfotericina en la formulación liposomal con flucitocina.
porque esa combinación es la que alcanza el mayor éxito y la mayor actividad fungicida a nivel de esterilizar los cultivos de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el problema es si no tenemos acceso a esas primeras líneas. Entonces, el año pasado se publicaron guías internacionales de tratamiento de criptococosis y lo que hacen estas guías es que aterrizan a los diferentes escenarios para favorecer el mejor uso de los antifúngicos. Em, en los últimos años también ha habido una gran cantidad de estudios que han ido cambiando dramáticamente estas pautas de tratamiento, de manera que, como pueden ver aquí, la primera línea en países con ingresos altos, pues es anfotericina liposomal con flucitosina. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo acceso por el precio, pero sí tengo anfotericina liposomal? Pues que ahora se recomienda una dosis única, que ahorita vamos a ver el estudio de dónde esto vino, pero siempre en combinación con flucitosina y fluconazol. También hay esquemas acortados de una sola duración del tratamiento de inducción. ¿Y qué pasa cuando no tenemos acceso a ninguna de estas dos alternativas, como es, por ejemplo, el caso de México? Pues que entonces tenemos que dejar tratamiento con anfotericina de oxicolato y fluconazol. Eso se considera un tratamiento alternativo que tiene menos actividad fungicida y que por lo tanto se puede traducir en peores desenlaces. Esta es una lámina de la misma guía. Dependiendo a qué tengo acceso, va a ser el nivel de evidencia en cuanto a las recomendaciones de tratamiento. Entonces, nuevamente, por ejemplo, el caso de México, pues no tenemos flucitosina. Prácticamente solo en hospitales privados hay acceso a anfotericina liposomal y entonces lo combinamos con fluconazol. Y lo que sí se desaconseja para todos los sitios es el tratamiento con fluconazol en monoterapia. Ahora, como les decía, hay varios estudios que recientemente han cambiado de manera muy dramática estas recomendaciones. Este es el primero, el estudio ACTA en África en pacientes con meningitis y VIH, meningitis por criptococo. Aquí lo que intentaron hacer es ver si se podía acortar la duración del tratamiento de las 2 semanas de anfotericina a una semana. El desenlace primario era evaluar la mortalidad y lo que encontraron los autores es que efectivamente el dar una semana de anfotericina, pero con flucitosina, en términos de mortalidad no había diferencias y entonces esto permite acortar el tiempo de hospitalización, el costo del tratamiento y los efectos adversos. Este es el primer estudio parteaguas. El segundo, les decía, esta idea de dar una sola dosis única de anfotericina liposomal, pero a dosis altas, se tomó del tratamiento que se hacía, por ejemplo, para la leishmaniasis visceral, pero no se había probado en criptococo. Entonces, para este estudio, los autores evaluaron dar una dosis alta de anfotericina con flucitosina y fluconazol y compararla contra el esquema estándar de la Organización Mundial de la Salud. El desenlace nuevamente fue mortalidad y se vio que este esquema nuevo era no inferior al esquema considerado estándar y al mismo tiempo con una menor carga de efectos adversos graves, particularmente anemia, requerimientos transfusionales y tromboflebitis. Entonces, esto es algo muy alentador porque permite acortar los tiempos de hospitalización y sobre todo reducir los costos para los países donde no tenemos un acceso tan libre a las formulaciones de anfotericina liposomal. Y finalmente, este último estudio, aquí se evalúa el uso de una formulación de anfotericina, pero por vía oral. Durante décadas esto no era posible porque las formulaciones que se tienen no se absorben, o sea, no hay biodisponibilidad adecuada si se ingieren por vía oral. Entonces se diseñó una nueva molécula de anfotericina en nanopartículas que se llaman encocleadas, es que adquieren esta estructura como en espiral y esta estructura es lo que permite que se pueda ingerir por vía oral, que se pueda absorber, alcanzar una adecuada concentración en sangre y llegar hacia el sitio de acción dentro de los macrófagos. Entonces, esta formulación se probó ya en estudios de fase 2 para encontrar la dosis más apropiada. Y se compararon varios brazos con diferentes esquemas. Aquí el resultado, pues muy alentador, es que no hubo diferencia en términos de actividad fungicida entre los brazos que tenían la anfotericina oral versus los brazos que tenían anfotericina intravenosa. Y esto es importantísimo porque es lo que permite que a partir de este estudio ahora sí se diseñen los ensayos de fase 3 que permitan probar si esto va a tener el mismo comportamiento ya en algo prospectivo.
Y la otra gran ventaja es que los efectos adversos pues son de muy bajo grado y más bien tienen que ver con toxicidad gastrointestinal. Dentro de todos estos brazos que se estudiaron, al que se le apuesta más es al brazo número 2, en donde hay un periodo de inducción con anfotericina intravenosa durante 2 días, pero después se cambia a la formulación oral en combinación con flucitocina. Entonces, nuevamente, esto tiene que ser con el esquema de elección que es con flucitocina. Y esto lo vamos a esperar en los siguientes años para saber si tuvo éxito. En estos mismos estudios no hubo diferencia en la mortalidad, lo cual nuevamente suma a las buenas noticias. Ahora, no todo es tratamiento antifúngico. Cuando hay meningitis por criptococo, hay que dar un manejo muy agresivo a la hipertensión intracraneal y esto implica hacer punciones lumbares de manera basal, pero también repetirlas a los días 3 y 7, aun cuando no haya síntomas de hipertensión intracraneal. Esto también viene de información de estudios recientes. Y lo que se hace, pues, es que se drena el líquido cefalorraquídeo, más o menos 30 mililitros, para lograr reducir esa hipertensión intracraneal. El otro aspecto que ha sido controversial es el inicio de los antirretrovirales. De manera tradicional se ha recomendado que hay que diferir el inicio de esta terapia por el riesgo de desencadenar un síndrome de respuesta de reconstitución inmune y con mayor mortalidad. Entonces, la recomendación habitual es entre 4 y 6 semanas después del diagnóstico y tratamiento, aunque estudios recientes en países desarrollados no han replicado este incremento en la mortalidad. Entonces, en esos escenarios particulares se puede individualizar el inicio de la terapia, pero no como una recomendación universal. Y finalmente, una vez que pasamos esta fase de inducción, hay que continuar con el tratamiento antifúngico basado ya en fluconazol de mantenimiento. En el caso de la neumonía, pues el tratamiento solo es con fluconazol durante 6 a 12 meses. Y ya para terminar, cuando tenemos este estadio de antigenemia asintomática, es muy importante que lo primero es descartar meningitis, hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. Si no hay meningitis, entonces el tratamiento puede ser solo con fluconazol en un tratamiento de desescalamiento. Y esto es eficaz para evitar que se desarrolle posteriormente meningitis y también para reducir la mortalidad. Ahora, ¿qué pasa si no tengo acceso a una punción lumbar y tengo un antígeno positivo? Aquí va a depender de los títulos. Si los títulos son elevados, debo de tratarlo como una meningitis, o si hay síntomas, debo de tratarlo como una meningitis. Si esto, en el análisis se ve que hay títulos más bajos, entonces puedo quedarme con fluconazol. Y por último, ¿qué pasa en los países en donde tampoco hay acceso a las pruebas de tamizaje? Entonces, aquí la recomendación es dar profilaxis con fluconazol siempre que hay menos de 100 CD4 en 200 CD4, perdón, en las personas que viven con VIH. Y para finalizar, como conclusiones, pues criptococo es un patógeno prioritario que ocasiona alta morbimortalidad, principalmente en países en vías de desarrollo y en personas con VIH avanzado. Las pruebas de elección en la actualidad son los inmunoensayos de flujo lateral, que van a dar un diagnóstico rápido y con alta sensibilidad. Se recomienda que todos los países implementen la estrategia de tamizaje basado en estas pruebas en personas con menos de 200 CD4, porque el tratamiento va a evitar el desarrollo de meningitis y reduce la mortalidad. Finalmente, el mensaje para nuestros países es que se requiere acceso a los fármacos de primera línea, se requiere formulaciones de anfotericina a costo más accesible. Y en los próximos años es muy probable que tengamos noticias alentadoras con esta nueva presentación de anfotericina por vía oral. Finalmente, pues tanto el acceso al diagnóstico temprano, pero también al tratamiento, pues van a ser los principales determinantes de mortalidad en el caso de esta infección. Y es todo de mi parte.